quiero compartirte algo que me fascinaba cuando yo era niño y tenía que ver con un programa de televisión que se llamaba El Fantástico Mundo Submarino de Jacques Cousteau. Yo no sé quiénes sepan de aquí quién fue Jacques Cousteau, pero hasta donde yo tengo entendido fue quizá el primer ambientalista, el primer naturalista, un divulgador científico. Este hombre fue el que inventó el traje de buceo, El traer el tanque en la espalda y poder bucear lo inventó este oceanógrafo francés. Bueno, a mí me encantaba su programa y recuerdo que yo llegaba de la escuela, comía, teníamos que hacer la tarea y me iba a conectar a la televisión a su programa que era de media hora. El Fantástico Mundo Submarino de Jacques Cousteau. Y tenía una cosa bien rara que me di cuenta luego con el tiempo, que por alguna razón lo doblaban al español, como doblan todas las series americanas, pero a Jacques Cousteau, como era francés, le ponían el acento francés. Entonces decía, hola, ¿qué tal? Soy Jacques Cousteau. Y eso es muy raro porque cuando doblan a alguien en inglés no le ponen acento de gringo de hola, ¿cómo están? ¿No? Entonces una curiosidad, lo doblaban al castellano pero con el acento como si fuera francés. Y Jacques Cousteau pues era maravilloso porque por él aprendí acerca de la migración de las ballenas, los arrecifes de coral. Él tenía una nave que se llamaba el Calypso. El Calypso era para Jacques Cousteau lo que el Batimóvil para Batman, ¿sí? Era su nave, que era un barco, pues con la alta tecnología de la época, ¿verdad? De la época, pero era realmente algo maravilloso. Y fue un día muy triste en mi vida cuando cancelaron el programa. Un día ya no lo pasaron más. Yo investigué, no existían las redes sociales como ahora, investigué y di con una entrevista para encontrar la razón de cómo era posible que se acabara un programa de verdad tan maravilloso. Y él dijo algo que se me quedó muy grabado. Dijo, es que la gente no tiene interés por lo que hay en el fondo. Él exploraba el fondo marino y dijo, es que la gente no tiene interés. Ha perdido el interés, fue una novedad en algún momento, pero ahora la gente no tiene interés en lo que está sucediendo en el fondo, a pesar de que es en el fondo marino donde se sustenta la vida del planeta. Y en general las cosas se sustentan del fondo, de la base, de los cimientos. Y eso que dijo Jacques Cousteau sigue siendo una constante en nuestra vida. No nos interesa lo que hay en el fondo. Nos mantenemos en la superficie. El otro día yo le preguntaba a una persona que estábamos planeando un evento, le digo, ¿cuántos amigos tienes? Y me dijo, 1800, un hombre muy alto. Le dije, ¿cómo tienes tantos? Sí, en Facebook. Le dije, estos no son amigos. Entonces, tenemos incluso amistades superficiales. Y nos interesa más lo que sucede en la superficie que lo que sucede en el fondo. Nuestro exterior es más importante que nuestro interior. No importa cómo estemos por dentro mientras nos veamos bien por fuera. Y así como hay un mar y un mar profundo, existe una doctrina superficial y una doctrina profunda. La doctrina superficial, pues ahí está, es la divertida. Ahí la superficie es donde se surfea, es donde se asolea uno, es donde se saludan de yate a yate. En la profundidad hay oscuridad, pero ahí es donde están los misterios. Y mientras que en la doctrina superficial es la divertida, la fácil, donde se encuentra la mayoría porque es muy cómoda, y estoy hablando evidentemente de iglesias superficiales, de iglesias donde lo que importa es lo que está por encimita, donde la preocupación de muchos es que vengan y que la congregación le dé like a lo que sucede. ¡Ay, la alabanza, like! Predicación, like también. Todo está bonito, todo está bien. La oración, like, un sermón, like. Quiero que me acompañes a la Biblia, 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, para que nos sea revelado la forma en la que Dios ve las cosas, que es tan distinta a la de nosotros. En este momento lo que está sucediendo es que Dios le dice al profeta Samuel, al gran profeta Samuel, que vaya porque va a ungir al rey de Israel, ¿sí? Al rey de Israel.
Y vamos a ver qué es lo que sucede. 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Le presentan a Eliab. Y dice así: pero el Señor dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Samuel llegó a la casa que Dios le había indicado y dijo: de ahí va a salir el siguiente rey de Israel. Y le presentan a Eliab. Y Samuel se impresiona ante la presencia de Eliab. Era un hombre de gran estatura, de mucha belleza, mucha personalidad, alto, fornido, rapado, de barba, con lentes redondos. ¿Qué? Así dice la versión hebrea. Se impresiona, pero Dios le dice: no te dejes impresionar por su estatura ni por su apariencia, porque tú miras la apariencia, tú miras el exterior, pero yo lo que me fijo es en el fondo. Yo veo el corazón. Cuando Dios ve su iglesia, no ve la apariencia de la iglesia, no ve el tamaño, no ve la comodidad de las butacas, no ve la brillantez de la pantalla, mira el corazón de esa iglesia. Y el corazón de esa iglesia es el corazón de cada uno de nosotros. A Dios no se le impresiona con las apariencias, es el corazón lo que lo conmueve. Las apariencias funcionan, y funcionan hasta que se mueven las cosas en lo profundo. Cuando se mueven los cimientos de nuestro mundo, cuando nuestra vida empieza a colapsar y entendemos que no hay una solución superficial para lo que estamos viviendo. Cuando nuestras relaciones están resquebrajadas, cuando somos damnificados en nuestros propios hogares, cuando nuestras emociones presentan fallas críticas, cuando nuestros cimientos de fe están afectados, entendemos que debemos hacer cambios estructurales, de fondo, para poder continuar. Y es entonces cuando venimos a la casa de Dios. Yo le he dicho en muchas ocasiones, yo me rehúso a dirigir una iglesia superficial. Me niego a que seamos una iglesia superficial, de ritos nada más y tradiciones, que no entendamos el fondo, donde solamente se observan las formas. Nos interesa el fondo porque ahí está la sustancia. Ahí está el secreto de la vida plena. Por eso el mensaje de hoy podrá ser un mensaje incómodo para algunos, porque nos vamos a sumergir en lo profundo. Vamos a enfrentar esos monstruos que habitan en las profundidades doctrinales y que por miedo o por comodidad nos han mantenido en la superficie. En esa superficie donde no pasa nada, pero no cambia nada. Y nosotros queremos cambios en nuestra vida. ¿Amén? ¿Sí, amén o no amén? Amén. Si quieres cambios de fondo en tu vida, este mensaje es para ti. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Es Dios hablándole a su pueblo. Y da una promesa. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. ¿Quién de aquí necesita sanidad? Amén. Lo voy a volver a leer. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es una promesa y es una fórmula, no necesita interpretación. No necesitamos ser teólogos para que nos expliquen lo que Dios nos está diciendo con toda claridad ahí. Si se acercan a mí, sí, pero si se acercan de una manera que no sea superficial, porque si nos acercamos superficialmente, nada va a cambiar.
Vas a venir durante años a sentarte en la misma banca, a cantar alabanzas, a orar, y nada va a cambiar si nos mantenemos en la superficie doctrinal. Dios quiere cambios de fondo y dice, y buscar en mi rostro. Nosotros somos ese pueblo y nos humillamos ante Dios y oramos. Eso está bien. Dice, pero si buscar en su rostro y se convirtieren de sus malos caminos. De nada nos va a servir orar y humillarnos y buscar su rostro todos los días si no nos convertimos de nuestros malos caminos, porque es cuando dice, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así que es una fórmula de bendición. Pero esta fórmula la hemos degradado y la hemos manejado nada más por encimita. Y hemos convertido la iglesia en una iglesia que enseña doctrinas superficiales que no cambian la vida de nadie. De hecho, la empeoran. Porque cuando tú vas a la casa de Dios esperando algo de Dios y te dicen que si tú actúas de cierta manera y haces algunos cambios, Dios te promete que te va a bendecir, y tú los haces y Dios no te bendice, dices, entonces Dios miente o Dios no existe. Por eso la doctrina superficial es tan peligrosa. Y hoy vamos a profundizar en doctrinas superficiales que hacen daño a la iglesia de Cristo. Y una de ellas son esas iglesias donde tú llegas, te imponen manos, algunos hasta se caen, y sucede todos los domingos. Alguna vez me dijeron a mí, oiga pastor, ¿por qué usted ahí en Bear no imponen manos? Si es bíblico. Vamos a la Biblia, ¿les parece? Hechos capítulo 19, verso 4 a 6, porque es muy espectacular llegar a una iglesia y que vamos a imponer manos, unos se ponen a hablar en lenguas, otros se caen, ¿sí? Entonces ahí se mueve el espíritu. Vamos a ver qué enseña la escritura, ¿les parece? Vamos a Hechos capítulo 19, verso 4 en adelante. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Ya lo vieron? Ahí está, pastor. El secreto está en imponer manos, y viene un bautismo de fuego del Espíritu, y hasta se ponen a hablar lenguas y se empieza a profetizar. Ahí está, pastor. Vamos a otro. Hechos capítulo 10, verso 44, mismo libro. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. No, pues está todo dar. Vamos a la iglesia, imponemos manos, viene el Espíritu Santo, hablamos en lenguas, profetizamos y salimos bien contentos todos. No estaría mal. No estaría mal si esa fuera realmente la doctrina. No estoy diciendo que no haya sucedido, ahí está eso. Pero si alguien conocía de dones, si alguien sabía de lenguas, era el apóstol Pablo. Y Pablo, en una carta pastoral al pastor Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso, fíjate lo que le va a encargar. Vamos a la primera epístola de Timoteo, o primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 22. Palabras del apóstol Pablo a Timoteo para que aprendiera y enseñara esto en la iglesia. Cómo llevar la iglesia de Cristo. De parte del apóstol Pablo, que diría, tú hablas en lenguas, yo más. Tú fuiste discipulado por los 12, yo fui discipulado por Jesucristo. Mi apostolado es un llamado personal de Jesucristo. Tuve un contacto con Él personal en Damasco y me estuvo discipulando Él durante años. Fíjate lo que le va a decir este hombre de dones del Espíritu. Este hombre que viajó al tercer cielo, ni siquiera sabemos qué es eso. Ni siquiera entendemos qué es eso. Este hombre le encarga esto a Timoteo. 1 Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Le está diciendo al pastor de la iglesia en Éfeso, ten mucho cuidado
de andar imponiendo manos con ligereza. No está diciendo que no las imponga, está diciendo que no lo haga de manera superficial, que no lo haga como si fuera cualquier cosa. Dice, ten mucho cuidado, hazlo, pero no lo hagas con ligereza. No lo hagas con ligereza porque te haces partícipe de pecados ajenos. ¿Se dan cuenta? Entre la diferencia entre la doctrina escritural y la doctrina que practicamos. La imposición de manos no tiene poder en sí misma. La imposición de manos es utilizada solo por Dios cuando se hace de acuerdo con la palabra de Dios, con personas que creen en nuestro Señor Jesucristo y que están dispuestas a cambiar su forma de vivir. Entonces sí, se usa la fórmula completa y Dios va a respaldar su palabra. Pero no se trata de andar repartiendo falsamente dones de lenguas con personas que hablan don de lenguas en la iglesia y media hora después en el estacionamiento están insultando a su pareja. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. ¿Y saben qué hacen los incrédulos cuando ven eso? Con esa boquita alaba a Dios. Pues que uno estaba profetizando hace un minuto y ahorita está golpeando a los hijos, maldiciendo a la esposa. Eso no tiene ningún sentido. Hay que imponer manos para cambios estructurales, para corazones que sean tocados en el fondo. Y es Dios quien decide y marca esos corazones y esos tiempos. ¿Sí, amén o no amén? Amén. Otra mentira que ha hecho muchísimo daño. Diezma y Dios te va a bendecir. El diezmo es un tema mayor para la iglesia de este tiempo. El diezmo es lo que más usan los enemigos de la fe para hablar en contra de la iglesia, porque se abusa. Hay iglesias que abusan pidiendo dinero y dinero. Parece ser que son monotemáticos, es lo único que predican cada domingo. Es el único tema. Parecía que el Espíritu Santo únicamente les indica a pedir dinero. En esta iglesia es raro que hablemos del diezmo y de la ofrenda. Es necesaria, es parte de, pero no es el único tema. ¿Y qué creen? Les voy a decir algo. Con el riesgo de que se vea afectada la economía de la iglesia. Dios no te va a bendecir porque diezmes. ¿Cómo que no? Eso dice la Biblia. Vamos a la Biblia. Malaquías capítulo 3, verso 10. Es la parte de la escritura clásica que se usa para decirle a la gente que diezmen para que Dios los bendiga. Vamos a leerlo. Malaquías 3:10. ¿Están nerviosos? No. Malaquías 3:10 en adelante. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y esto es palabra de Dios. Es verdad. Sí dice, traigan los diezmos al alfolí, que no falte nada en mi casa, y dice Dios, y pruébenme en esto. Pruébenme en esto, si no yo voy a abrir las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, ¿hasta qué? Sobreabunde. ¿Si qué? Si diezmamos. Está todo dar. ¿Pero qué creen? Esto es nomás por encimita. Porque esto no es todo lo que Dios le dijo a Malaquías que le dijera al pueblo. Eso es lo que les conviene a algunas iglesias ladronas, enseñar solamente eso. Porque no les conviene enseñar otro que le dijo Jehová al mismo profeta, en el mismo libro, hablando de lo mismo. Vamos al mismo libro Malaquías, vamos al fondo del asunto. Malaquías 2, capítulo 13 en adelante. Malaquías 2, mismo libro, mismo profeta, misma palabra de Dios. Para el mismo pueblo, en el mismo contexto. Y fíjate lo que le manda a decir Dios al pueblo. Otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Es decir, lo que ustedes hacen es que vienen a mi casa y se ponen a llorar en el altar. Se ponen a orar y a clamarme
Ay, Señor, ¿por qué me pasa esto? Ay, Señor, ¿por qué me pasa lo otro? A eso se está refiriendo. Dice, y se lamentan porque Él ya no presta atención a sus ofrendas, ni las acepta de sus manos con agrado. A ver, ojo, hay que ofrendar, sí, pero no toda ofrenda la acepta Dios. ¿Se dan cuenta? Dice que no, que hay gente que está llorando y dice, ay, yo diezmo y diezmo y diezmo y ofrendo y ofrendo y ofrendo y no me abres las puertas del cielo y derramas bendición sobre mí hasta que sobreabunde, porque dice tu palabra, Señor. ¿Qué pasa? ¿Por qué no respaldas tu palabra, Señor? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me mentiste? Y Dios le dice, dile a Malaquías, ¿por qué no aceptó sus ofrendas? Vamos a seguir leyendo. Y todavía preguntan por qué. Dice, todavía te atreves a preguntar, Angelito. Pues ahí te va, ¿por qué? Pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser, que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Porque si crees que yo te voy a bendecir tu ofrendita que vienes a dejar aquí, los pesos que vienes a dejar, para que yo te prospere hasta que sobreabunde, mientras eres un traidor con tu esposa, bueno, no, Dios no diría cuernos. Dios no diría cuernos, pero dice, olvídate, olvídate, sigue dando, va a servir para pagar la luz, para pagar la renta. Yo sí les pido que sigan dando, ¿sí? Pero no te voy a engañar, yo no te voy a engañar, porque a mí no me interesa tu dinero, nunca me ha interesado. Empecé a predicar en un garage, sin nada en la bolsa. Imagínate si me va a interesar tu dinero. Bienvenido, le tenemos muchos gastos, pero yo no te voy a engañar. Dios no te va a bendecir si tú no cambias tu forma de vivir. Puedes venir y dejar millones de pesos si crees que Dios va a santificar ese dinero, o si es dinero mal habido, ahórratelo. Ahórratelo o dalo sabiendo que nada más estás ayudando a la causa de la iglesia. No te estás ayudando a ti mismo. Dios quiere cambios de fondo. Y esto es lo que no le gusta a la iglesia que le enseñe. Pero esta es la verdad. Y la Escritura dice que la verdad nos hará libres. Amén. Si estás recibiendo esta palabra, dale un aplauso al Señor. Pastor, ya llevo 4 días de ayuno y Dios no me contesta. Vamos a invocar ayuno. Necesitamos esto, este problema, vamos a ayunar. ¿El ayuno es bíblico? Por supuesto que es bíblico. Es súper bíblico. Oiga, pastor, que a mí me dijeron que cuando uno ayuna, cosas poderosas se desatan en el mundo espiritual. ¿Es verdad? Sí y no. ¿Cómo que sí? Sí, en el ayuno, Dios se inclina al ayuno, cosas increíbles suceden en el ayuno, pero no creas que es nada más porque dejes de tragar. No creas que es nomás por encimita. Vamos a la palabra de Dios. Isaías 58, capítulo 1 en adelante. Le dice Dios al profeta Isaías, quiero que vayas con el pueblo y que les expliques esto y que se los expliques claramente. Porque los pobrecitos ya están famélicos, ya están desnutridos, ya están anémicos y no va a cambiar su situación hasta que no entiendan el fondo del ayuno. Vamos al ayuno, Isaías 58 en adelante. ¿Lo tenemos? Grita con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como trompeta, denúnciale a mis pueblos sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob. O sea, Dios le está diciendo a Isaías, háblales y háblales fuertemente, anúnciale su rebeldía y su pecado. Y dice, porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos. Eso está bien. Oye, ¿qué quiere de malo que el pueblo lo busque día a día y quiera conocer sus caminos? ¿Quién quiere de aquí conocer a Dios día a día? Amén. ¿A qué hemos venido aquí? A conocer sus caminos, ¿no es cierto? Eso no está mal. Lo que está mal es lo que dice, lo que nos va a revelar Dios. Dice, porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos como si fueran una nación que practicara la justicia.
como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí y hasta me reclaman. ¿Para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Dice, mira nada más, quieren conocer mis caminos, me piden justos juicios, me piden bendición, como si fueran un pueblo que realmente me sigue. Como si no se hubieran olvidado de mis mandamientos, como si no me voltean la espalda cada vez que tienen oportunidad. Y todavía dicen, ayunamos, ofrendamos, asistimos y no pasa nada. Ustedes, el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Ay, hoy es día de ayuno. Ay, qué lindo. Mejor págale un salario justo al que estás explotando. Es lo que está diciendo Dios. Qué bonito tu ayuno. El mismo día que estás ayunando, no le pagas al que le debes. El mismo día que estás ayunando, le regateas al campesino indígena que te está ofreciendo un café. Ese es tu día de ayuno. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen. Sí, ayunen, pero no como lo están haciendo. Pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? Y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza. ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor? Dicen, a ver, ¿tú crees que a mí lo que me agrada cuando yo te pido que te ayunes es verte ahí todo muerto de hambre? Sufriendo, viendo la hora a ver a qué ya te toca comer. ¿Tú crees que eso es lo que me agrada a mí? ¿Tú crees que eso es a lo que yo le llamo ayuno? No. Dice, el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Fíjate lo que dice la Escritura. El ayuno no es nada más dejar de comer. Esa es la forma, dejar de comer. Pero ese no es el fondo. ¿Por qué Dios nos pide dejar de comer? Primero, porque es un apetito básico. Pero no es eso, es la forma. El fondo del ayuno, ¿sabes cuál es? Entrenarte espiritualmente para que aprendas a ayunar todos los días, no de alimento, sino de otro tipo de apetitos desordenados. Para que aprendamos a tener la fortaleza espiritual de decir no gracias. Se me antoja, pero no gracias. Se ve muy sabroso, pero no gracias. Qué rico huele, pero no muchas gracias, porque primero es el Señor. Ese es el ayuno agradable al Señor. Y nosotros solamente vemos la forma, pero no el fondo. Dejamos de comer, pero no cambiamos por dentro. Dejamos de comer, pero damos rienda a otros apetitos, mucho peores que el alimento. Mucho peores. Y no nos frenamos. Dice la Escritura, si ayunaras correctamente, guardando la forma y el fondo, tu luz despuntará como la aurora. Al instante llegaría tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas, fortalecerá tus huesos, serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. Amada iglesia, ya basta de vivir en ruinas. Ya dejemos de vivir en ruinas, en una espiritualidad superficial, donde únicamente estamos guardando las formas que no cambian nada. Solamente nos hacen sentir bien
lo que resta del domingo. Para el lunes estamos sumergidos en los mismos problemas, en las mismas angustias, cuando Dios promete una solución. Dios no miente, sus promesas no fallan. Los que estamos fallando somos nosotros, pero no nos gusta que nos lo digan. Lo lamento mucho. Esta no es una iglesia superficial. Yo deseo con todo mi corazón que Dios te levante, que Dios restaure tu matrimonio, que Dios restaure a tus hijos, que vuelvan a los caminos del Señor, que Dios te prospere en todo lo que emprendas, que seas una bendición para el prójimo. Y para eso necesitamos hacer cambios de fondo. Reparemos nuestros errores, reconstruyamos nuestra vida, restauremos nuestros hogares. Llevamos mucho tiempo esforzándonos para que cambie nuestra circunstancia, para que cambie nuestra relación de pareja, para que cambie nuestra economía, cuando lo único que Dios te está pidiendo es que cambies tú. El día que nosotros cambiemos, ese día todo va a empezar a cambiar. El día que permitamos que el Espíritu Santo se avive en nuestro interior, que nos dirijamos hacia donde Él nos está dirigiendo, ese día, dice la Escritura, la respuesta llegaría instantáneamente. Hoy Dios quiere que sea ese día en tu vida, el día en el que te amanezca el alba. Pero se necesitan cambios de fondo. Necesitamos ser honestos con Dios. Y dice la Escritura: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Nosotros somos ese pueblo. Y podemos llegar a ser humildes ante Él, podemos postrarnos ante Él. Y podemos orar. Oramos y buscamos su rostro, eso lo cumplimos. Pero dice: y se convirtieren de sus malos caminos. Si no nos convertimos de nuestros malos caminos, esta fórmula está incompleta. Durante muchos años yo me dediqué a hacer productos cosméticos con fórmulas muy elaboradas. Y teníamos que ser muy cuidadosos, muy pulcros en el proceso, porque si faltaba un ingrediente, todo el lote se echaba a perder. Por ingredientes que muchas veces necesitaban miligramos. Y sin ese miligramo se echaba a perder. El cosmético no cuajaba, no agarraba la textura, o peor aún, y más peligroso aún, porque cuando no salía, dices, algo faltó. Pero cuando quizá faltaba un ingrediente que no afectaba el aspecto, el color, la textura, el olor, podía salir un producto que parecía que servía, pero no servía, porque no estaba completo. Y Dios quiere bendecirte completamente, en todas las áreas de tu vida. Así que termino como empecé. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces y solo entonces, dice el Señor, yo te oiré desde los cielos, perdonaré todos tus pecados y sanaré tu tierra. Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos.